Hace poco entrevistamos aquí en Brújula Internacional a Eugenia Medvedev, es una periodista rusa que está en Venezuela, habla español y precisamente la escogieron para representar a Catalina en una obra de teatro sobre un diálogo entre Francisco de Miranda y Catalina de Rusia, porque Miranda es uno de los primeros que recorre Europa pidiendo ayuda para la independencia de Venezuela y sabe que Rusia era una potencia extraordinaria, además habla varios idiomas y aparte de que fue muy amigo de Catalina la Grande, ¿no? Sí, así es. Hay un detalle, primero muchas gracias por la invitación, embajador. Hay un detalle, fue el primer sudamericano que visitó Rusia. Antes nadie de esta zona había visitado Rusia y claro, él le presenta a Catalina un proyecto para motivarla a intervenir aquí en la liberación de las colonias de Hispanoamérica. Por cierto, Ovidio Aguilar, tú presides la Sociedad Libre Pensamiento Miranda. Hay algunos eventos, porque Miranda además en Inglaterra, en España, en muchos sitios, dejó huella. En la Revolución Francesa es uno de los personajes más importantes que está en el Arco de Triunfo de París. Van a hacer algunos eventos, sobre todo académicos. Sí, tenemos ahorita en toda la etapa de planificación un diplomado que va a comenzar en el mes de octubre sobre la visión geopolítica del siglo XVIII y XIX, que fue la época en cuando Miranda desarrolló todos sus proyectos y se nutrió de las ideas y constituciones que había en la época, basado en el pensamiento mirandista. Y esta Universal, que hace poco teníamos aquí a la directiva de la Cámara de Comercio de Grecia, y nos hablaba de la estadía de Miranda en Grecia, de cómo salió de ahí para Estambul, que por cierto el presidente de la Cámara también de Turquía nos hablaba de las maravillas que él refiere en esa época del Imperio Otomano. Y de ahí fue precisamente a Jersón, a la frontera donde estoy en guerra, pero subió hasta Moscú con todos los honores de Catalina. Nosotros en Moscú, como diplomáticos, hicimos esa ruta con el embajador Regulo Bureri Rivas, que era un gran mirandino. Ah, no, claro. Cuando Miranda está en Rusia, que se presenta con el título de Conde de Miranda, y algunos de los personajes de Rusia le decían Conde Mirandov, sí, hasta que el representante de la colonia española lo reconoce y le dice a Catalina: eso no es ningún conde de Miranda, ese es Francisco de Miranda, reo de la corona española, y Catalina le autoriza a utilizar entonces el ejército el uniforme de coronel de los ejércitos imperiales. Inclusive en Moscú, quien vaya a Moscú puede visitar la casa donde vivió Miranda y cómo fue tratada con toda elegancia y además, claro, no podía ella declarar la guerra a España porque estaban con conflictos europeos, pero ayudó materialmente a Miranda. Sí, definitivamente. Cuando le otorga el título de coronel, le entrega cartas de representación para todos los embajadores y representantes y recursos financieros, por la cual Miranda viene de Rusia hacia la parte central de Europa y es cuando comienza a gestar en sus entrevistas, por ejemplo, con el ministro Pitt, para presentarle unos planes que ya en 1784 lo había presentado en Estados Unidos sobre la Colombia, que era el imperio que había. Además, en Francia, cuando se estudia la Revolución Francesa, se ve la actividad tan exitosa, sobre todo en la batalla ahí de Vannes, pero además todo lo que hizo dentro del proceso, porque fue hasta condenado, iba a ser condenado a muerte. Sí, se salvó de milagro con el tribunal que tenía mucha fuerza. Miranda asume su propia defensa y sale victorioso de allí. Y él ya había planteado en Estados Unidos el proyecto de la Gran Unión Americana que venía desde el sur de Mississippi hasta Cabo de Hornos. Tenía como capital Panamá y algo interesante, plantea la construcción de un istmo, de un canal. O sea, visionario con el canal de Panamá, que después Bolívar lo retoma también. Sí, ese canal por el istmo de Panamá, Miranda lo plantea al ministro Pitt luego, tomando en cuenta las ventajas comerciales y estratégicas que había en realizar un canal de navegación entre el Océano Atlántico y el Mar del Sur, que era como llamaban al Océano Pacífico. Gran visionario y gran geopolítico en la época. Muchas veces lo han dejado un poco de lado, hay que reivindicar la figura de Miranda. Además, muy golpeado por la vida, porque lo entregan prácticamente, entre ellos el propio Libertador, a las autoridades españolas, ¿no? Sí.
Yo digo que la historia ha sido mezquina con Miranda, Sí. pero hay un detalle. Resulta que el mundo se entera de todas las actividades de Miranda cuando se encuentran sus archivos idénticamente como lo dejó 114 años. Que afortunadamente se lo llevaron preso de La Guaira, pero los quedaron los archivos. Y después Sí. dieron tanta vuelta para que aparecieron. Sí, aparecieron en un castillo en Londres, tal cual como él lo había dejado 114 años. Y allí es donde el mundo se entera de todas las actividades de Miranda día a día. Un hombre que lo que veía lo describía con un detalle de una cultura universal de varios idiomas. Y bueno, llegó aquí a Venezuela con la primera bandera, ¿no? ¿Cierto? Allí por Coro. Sí, hay dos fechas interesantes con la bandera, cuando la iza en el Leander y luego cuando la iza en Coro. Pero indudablemente Miranda traía todo ese proyecto que asumió directamente, porque al ver que luego en 1797 tampoco Pitt le pone atención a los proyectos de la construcción del Canal de Panamá, dándole condiciones ventajosas en cuanto a una exclusividad, después que apoyara con armas, con 12.000 hombres. Miranda prepara un plan con 12.000 hombres para abordar Sudamérica y de esa manera le daba la exclusividad de la navegación a cambio del apoyo que le hubiera dado Inglaterra para la liberación de las colonias hispanoamericanas. Por cierto, de los hijos de Miranda, uno murió aquí en una batalla, en combates en los años 30, pero y el otro era gerente de los primeros bancos que se hicieron en Caracas, vivió mucho tiempo y tienen familia por ahí en todas partes. Sí, Leandro de Miranda murió bastante anciano. El joven Francisco, sí, ciertamente murió en una batalla. Tuvo también un episodio muy comentado, como fue un reto a duelo con un representante holandés por cuestiones diríamos, de irrespeto a una dama. Consideraba el representante holandés que le había faltado el respeto a la esposa. Ahora, ustedes ya para terminar, ¿cómo pueden invitar, a dónde pueden recurrir los que quieran interesarse y participar en estas sociedades mirandinas que existen no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo? Sí, nosotros estamos ahorita en construcción de la página web sociedadmirandista.org, pero pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Sociedad Mirandista, en donde participan su interés de pertenecer a la sociedad y allí canalizamos cada una de las peticiones que ya hay destacados académicos, historiadores, investigadores pertenecientes a la Sociedad de Libre Pensamiento Mirandista. Bueno, muchísimas gracias. Es agradable conversar estos temas y importantes porque tienen carácter internacional, pero es un orgullo de Venezuela tener hombres tan ilustres. En todas las historias de América Latina, de los países, se habla siempre de Miranda con un respeto extraordinario y la labor sigue siendo la de él, la unidad entre la América Latina y el Caribe, y el planteamiento ustedes sigan manejándolo y estaremos ayudando en lo que podamos. Muchas gracias. Ciertamente Miranda, digo yo, que creó el génesis de lo que es hoy la OEA con la Unión de Colonias Hispanoamericanas. Muchas gracias. Inclusive Miranda preveía un inca que estuviera en Panamá y otro inca viajero en toda la integración latinoamericana. Hay que leerlo y profundizar más sobre él, así que pondremos otra oportunidad. Más adelante vamos a dirigirnos también a un tema que es eminentemente internacional, el deporte, que por cierto Miranda y Bolívar fueron aficionados a varios deportes y tenemos narración de algunas actividades, porque como decían los romanos, mens sana in corpore sano, mente sana en un cuerpo sano. Hablaremos con alguien que trabaja precisamente con la vino tinto, ya regresamos.